Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos en nuestro devocional en el Apocalipsis, estamos en el capítulo 11 y hoy vamos a continuar con el verso 7. Estamos con el tema de los dos testigos. Así que vamos a orar e iniciamos. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que sea de bendición a todas las personas que escuchan, que ven, que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Guíanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Y en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron y los oyeron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Muy bien. Entonces, este pasaje de alguna manera nos sitúa en Jerusalén. Y algo que llama mucho la atención es que dice: cuando hayan acabado su testimonio, es decir, el tiempo que Dios había determinado para que ellos pudieran de alguna forma hablar, para que la gente pudiera convertirse o arrepentirse de su pecado. Pero no fue así. Al contrario, los tomaron como enemigos. Esto es de alguna manera un poco visible en nuestros días, porque cuando uno habla acerca de las cosas que Dios dice, cuando afectan a los gustos y a las preferencias de las personas, estas personas se enojan con nosotros. Y entonces nos dicen xenófono, homófobo, etcétera, etcétera. Nos van diciendo que hasta tenemos un discurso de odio, simplemente por predicar la palabra de Dios, porque de alguna manera uno no está juzgando a nadie, ni está poniendo en un sentido a la persona, pero sí la práctica que hace la persona. Por ejemplo, cuando hablamos de un ladrón, decimos prácticamente que debe ser ajusticiado. Cuando hablamos de un homicida, decimos que tiene que ser ajusticiado, pero la homosexualidad no se toma como pecado. ¿Por qué? Porque es una preferencia, porque de alguna manera le han lavado el coco a las personas de tal manera que parece algo normal, pero no lo es. Y es algo que Dios castigaba, que Dios de alguna manera decía. Entonces uno dice lo que dice la Biblia. O sea, no lo dice por una persona o por otra persona, lo dice como una práctica. Es como la envidia, es como los celos, como la ira. Es como ese pecado de avaricia. Es lo mismo, o sea, no estamos de alguna manera diciendo, no. De alguna manera Dios dice: arrepiéntanse, los que quieran, los que no pueden seguir su camino y atenerse a la consecuencia. Estos hombres estaban para eso, para dar testimonio.
Tenían un tiempo determinado, eran 42 meses, 3 años y medio, y dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Esto de alguna manera llama mucho la atención porque de alguna manera se expone uno a ser perseguido, a ser muerto por predicar el Evangelio. Y en muchos lugares ha pasado eso. Gente que por predicar a Cristo, por no creer en una religión fulana, sotana, los matan. Esto pasa no solamente en los países musulmanes, sino también en nuestro propio país, en pueblos donde si no eres de tal religión, te linchan. Y de alguna manera por predicar la palabra de Dios, porque no quieren oír lo que dice la Biblia, sino que están aferrados a sus tradiciones y a sus dogmas. Bueno, pues esto pasa. La gente odia cuando Dios dice ama. Y de alguna manera reaccionamos según nuestra naturaleza pecaminosa, no según la naturaleza de Dios. Y por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestro corazón? ¿No es de vuestra codicia? Bueno. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. ¿Por qué se le llama Sodoma y Egipto? Bueno, por los pecados que practica esta gente y porque están esclavizados. Sodoma, de alguna manera, es un símbolo del mundo y perdón, Egipto es un símbolo del mundo y Sodoma es un símbolo del pecado, de alguna manera, de la degeneración sexual. Así que allí en Jerusalén, ahí donde mataron al Señor Jesucristo, es donde se practican estas cosas. Y será cada vez peor, y esto lo vamos viendo continuamente a través de los años. Usted puede ver la creciente inmoralidad, así como va creciendo la violencia, también la inmoralidad va creciendo en nuestro mundo. Dice, y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo podrán ver tribus, naciones y pueblos? Bueno, pues ahora a través de la televisión, a través de los medios de comunicación masivos y la misma internet, ¿no? Entonces allí lo podrán ver. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esto alguien le dijo la Navidad satánica. ¿Cómo te alegras de la muerte de 2 personas que lo que hacían era predicar el Evangelio? No eran malhechores, no eran ladrones, no eran homicidas, no eran personas que hacían mal al pueblo, sino al contrario querían su bien. Pero no les gustó y lo mataron. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. No les gustó que Jesucristo reinara en lugar de ellos. Por eso lo mataron. Dice el verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, aquí hay algo importante. Dios da la vida y Dios la quita. Y es importante saber que de alguna manera Dios tenía un propósito en todo esto. Y de alguna manera algo que pasó en la vida del ser humano en ese momento, lo que va a pasar es que van a tener gran temor, pero ni aún así se van a arrepentir. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, hacía milagros, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, al sordo le daba el oído y al cojo lo hacía andar. Pero la gente no quiso creer en él, no quiso creer en él. Y es lo que pasa en la actualidad, la gente no quiere creer en él porque pierde la diversión. Gente que pregunta, ¿tengo que dejar de tomar para seguir a Jesús? Sí, arrepiéntete. ¿Tengo que dejar de fornicar? Sí, tienes que dejar de hacerlo.
Tengo que dejar de adulterar, sí, tienes que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de hacer esto, de aquello, sí. Todo aquello que es pecado lo tienes que dejar. Ah, entonces no. Entonces me quedo en mi religión, que en mi religión pues, es muy cómoda. Yo nada más doy una lanita y voy, ¿verdad? Y ahí me confieso y ya quedó. No pasa nada. Borrón y cuenta nueva cada semana. Y me la paso bien. Pero la Biblia nos habla de santidad y no de hipocresía. Así que, verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Esto es semejante cuando el Señor ascendió al cielo y semejante cuando la iglesia ascenderá al cielo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Así que en aquella hora, dice, hubo un gran terremoto, una señal de que esto es de parte de Dios. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Cuando dice hombres, obviamente no se refiere, más bien se refiere al género masculino y no se cuenta, no se contabiliza niños ni mujeres. Así que esto es 7,000, una cantidad de personas. Es como cuando dice que en Hechos 2 se convirtieron a Cristo 3,000 personas, pero dice 3,000 hombres, lo cual indica que fueron más de 3,000, porque no contaron niños ni mujeres. Igual en la alimentación de los 5 y de los 4, de la misma manera se les dio de comer a 5,000 hombres. Esto refiere al género de masculino y de alguna manera fueron muchos más. ¿Y esto qué causó? Sigue diciendo este verso 13, y los demás se aterrorizaron, pero fíjese qué curioso, ¿no? Dieron gloria al Dios del cielo. Es algo que pasa regularmente con las personas. Se espantan y dicen Dios. ¿Por qué decimos Dios? Porque en nuestro corazón hemos sido creados para saber que Dios existe y que Dios hace las cosas. Por eso nuestra reacción primaria es Dios, a no ser que estemos cauterizados del pecado y no podamos sentir a Dios, pero la mayoría de la gente clama a Dios cuando hay peligro o cuando hay una cosa maravillosa como lo que acaba de acontecer. Pero, ¿qué dice? Sigue diciendo, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Vamos a dar cuenta que esta gente no se arrepiente. Es como el niño que le están disciplinando y dice, ya no lo vuelvo a hacer, pero ya no me diga, ya no me discipline. Y lo vuelven a disciplinar y sigue diciendo, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelven a disciplinar, ya no lo vuelvo a hacer y ya no lo vuelvo a hacer. Y se vuelve la cantaleta de hacer disciplina y llorar y decir ya no lo vuelvo a hacer, pero no hay un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Se remuerden la conciencia por la consecuencia, pero no quieren cambiar en el interior de su corazón, porque el único que puede cambiarnos es Jesucristo. Cuando yo me arrepiento verdaderamente hay un cambio verdadero y Dios obra. Por eso la Biblia dice, según el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacernos de nuevo. Y para ello hay que arrepentirse, recibir el regalo de la vida eterna, que es que Cristo murió por nuestros pecados y que nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Así que vamos a orar para terminar. Señor y Padre, gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo y a poder seguirte con todo nuestro corazón, dejando el pecado a un lado para que Cristo sea vivificado en nuestra vida, para que podamos dar testimonio de que tú eres el Rey verdadero y que un día vendrás por tu iglesia. Y que no tengamos temor lo que nos pueda hacer el hombre, porque Él ha dicho, tú has dicho, que no nos dejarás ni nos desampararás. Bendito seas, ponemos nuestras vidas delante de ti en el nombre de Jesucristo.
Amén. Pues muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Y si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, que le dé like, que lo comparta, que la palabra de Dios pueda ser compartida. Sin más, nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga y gracias.